apagados, ya ustedes escucharon la bocina del vecino y queremos evitar este tipo de interrupciones durante el transcurso de la actividad. Así que durante la finalización del evento tendremos un espacio para responder dudas, preguntas o comentarios y será el momento clave para tener ese conversatorio con la comunidad estudiantil, su sentir y percepción. Debo señalar que este Consejo de Estudiantes también interesa conocer su nivel de satisfacción con las actividades que coordinamos y planificamos. Por lo tanto, ya finalizada la actividad o en esos comentarios finales, vamos a proceder a compartir un enlace para que puedan llenar un cuestionario de satisfacción con relación a esta actividad que se coordinó para la comunidad estudiantil. Así que sin más preámbulos, durante esta tarde tenemos la dicha y la bendición maravillosa de contar con la licenciada Giselle Torres Padín. Ella es psicóloga, ella es egresada de la Universidad Albizu del Centro Universitario de Mayagüez. Actualmente está certificada en terapia de familia y parejas y en la disciplina positiva en Puerto Rico. Es estudiante en curso del programa doctoral en Consejería Psicológica SAIDI, también de la misma universidad. Así que, licenciada Giselle, le damos la más cordial bienvenida a usted y a la comunidad estudiantil que en esta tarde nos engalana. El escenario es suyo. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Taimi. Siempre tus bienvenidas tan especiales. Ya las extrañaba. Muchas gracias y bienvenidos a ustedes, a todos los que están presentes y se hacen sentir a través de esta pantalla, de este espacio virtual, para conocer un poquito más sobre este tema que es tan pertinente y tan relevante a nuestros tiempos y a nuestro contexto sociohistórico. Así que nunca está de más conocer un poquito más del suicidio. Es algo que nosotros a través de nuestro crecimiento profesional, obviamente lo hemos escuchado muchísimo y espero que a través de específicamente este espacio de aprendizaje puedan llevarse hacia sus casitas algo diferente, algo nuevo que les ayude a ser entes de ayuda, de prevención, porque como mencionaba con Taimis al inicio, cuando me hacen la oferta de ser parte de este evento, pues la importancia de enfocarnos en conocer cómo prevenirlo, porque ya como institución y como parte de este espacio académico conocemos mucho sobre el suicidio, pero a la hora de prevenirlo, pues entonces ahí sí nos podemos estancar un poquito, más allá de su complejidad, que evidentemente es clara, también porque no sabemos bien cómo nosotros actuar, qué es lo correcto, qué no es lo correcto. Así que quiero que se lleven de este taller, ¿verdad? Esa seguridad o sentirse en la confianza de ser, ¿verdad?, parte de un equipo de prevención, no solo como profesionales, sino como ciudadano, como familiar, ¿verdad?, como comunidad. Así que ese es el objetivo de hoy, conocer un poquito más, pero también saber cómo prevenirlo. Y durante el transcurso quiero que hablemos obviamente, de qué es el suicidio, pero también de cuáles son esos mitos que lo acompañan. A la medida que nosotros conozcamos esos mitos, eso que conocemos, que escuchamos, ¿verdad? Esas voces que sabemos que no son ciertas, pero que nosotros pudiéramos también presentar algunos de estos mitos o creer en alguno de ellos, y cómo nosotros hacemos una introspección y evaluamos nuestros propios prejuicios para impactar desde nosotros y ser entes de prevención. También conocer cuáles son esos factores principales que se consideran factores de riesgo, esas condiciones de vida que pudieran llevar a una persona a considerar el suicidio como su única opción, ¿verdad?, ante las problemáticas, que sabemos que esta es una de las razones por las que las personas llevan o toman esta decisión, ¿verdad?, porque consideran que es su única solución. Así que, ¿cuáles son esos factores de riesgo que ponen a la persona a considerar esto como su única opción para resolución, ¿verdad?, de problemas? Igualmente, pues saber cómo nosotros podemos identificar una persona que pudiera estar presentando
ideación suicida y vamos a ver todos los grados o niveles que pudieran componer lo que es el suicidio o este fenómeno que se entiende como una problemática de salud pública. ¿Cuáles son esas señales que emiten las personas que pudieran estar rondando con pensamientos o ideación suicida que nosotros pudiéramos cachar y nosotros pudiéramos identificar y entrar, ¿verdad?, como entes de ayuda inmediatamente para la prevención? Y evidentemente hablemos un poco y mucho, ¿verdad?, de lo que es la prevención, de cómo entonces nosotros, no solo como profesionales, sino como comunidad, como amigos, como familia, nosotros podemos prevenir que una persona lleve a cabo este acto, ¿verdad? El suicidio es un acto, ¿verdad?, autoinfligido, ya sea explícito o implícito, según lo define la Organización de Salud Mental, ¿verdad?, que busca la muerte o busca esa terminación de la vida, y no es una complejidad. El suicidio es una complejidad de factores biopsicosociales. No es simplemente el hecho de que yo estoy manifestando molestia o estoy manifestando incomodidad o angustia y yo tomo esta decisión, ni tampoco, ¿verdad?, se considera un diagnóstico, es un todo. El suicidio es una complejidad y con esta complejidad se incluye lo que son diferentes grados o niveles que pudieran llevar, ¿verdad?, o escalar hacia el acto final de terminar con la vida, incluyendo principalmente lo que es la ideación suicida. Hablemos un poquito de estas terminologías, porque a la medida que nosotros como profesionales, como comunidad, pudiéramos diferenciar en qué nivel, en qué grado o cuál es la gravedad de esta persona que tenemos de frente o que pudiéramos identificar dónde está, podemos nosotros intervenir o prevenir de la forma adecuada. ¿Ok? Así que principalmente esa ideación suicida, cuando hablamos de la ideación suicida, estamos hablando de un pensamiento o un deseo suicida. Pero más allá de quizás decir, ay, es que está pensando suicidarse, es más complejo que esto. La ideación suicida puede ser una ideación suicida pasiva o puede ser una ideación suicida activa. Y usted dirá, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Es un pensamiento igualmente? Pues sí, tiene una diferencia y no solo diferencia en terminología, sino también diferencia en gravedad, ¿verdad? Esa ideación suicida pasiva ocurre cuando la persona tiene un pensamiento o un deseo suicida, pero la persona quizás ni se le ocurre cómo lo haría. Ay, yo he pensado que de verdad mi única opción es morir, pero yo no tengo idea cómo yo lo haría, ¿verdad? Así que es esta ideación suicida pasiva donde no hay una forma o no tiene pensado una forma de hacerlo, mientras que la ideación suicida activa, ya la persona, además de tener un pensamiento, pudiera tener algunas opciones, ¿verdad? Pudiera pasar por su mente, pues mira, esto es una opción posible, esto es otra opción posible. Vemos como un nivel de gravedad más complejo. Sin embargo, esa ideación suicida pasiva no es menos grave o no debe ser menos importante, ¿verdad? Porque una cosa pudiera escalar hacia la otra en nada, ¿verdad? En cuestión de segundos ya quizás una persona pudiera escalar a lo que es una ideación activa. Así que siempre es bien importante que, comenzando de este grado, que quizás la persona se le ha pasado por la mente, pero no sabe o no ha pensado profundamente eso, siempre inmediatamente comenzar a indagar o comenzar a preguntarnos, comenzar a hacer entes de ayuda, de prevención desde este nivel. Cuando la persona ya tiene un plan suicida, adicional a tener esta idea o este deseo, la persona ha organizado una forma específica de cómo hacerlo. No solo quizás lo ha pensado o no solo tiene opciones, sino que ya organizó un plan de hora, día, tiempo, herramienta para poder comenzar a llevar a cabo, ¿verdad?, este acto de muerte. Así que el plan suicida obviamente conlleva una gravedad mayor que la ideación, pero igualmente desde la ideación hay que comenzar a impactar. Cuando hablamos del intento suicida, ya ha escalado esta situación a otro nivel. Estamos hablando de que la persona ya accionó ante el plan y ante la ideación, ¿ok? La persona ya intentó quitarse la vida a través de un comportamiento potencialmente fatal, que quizás no concluyó en el suicidio, pero ya vemos que hay un nivel de compromiso o valor diferente en comparación con lo que puede ser esa ideación suicida. Y quería traer con ustedes también lo que es el término de la autolesión,
porque es importante diferenciar y reconocer, ¿verdad? Cuando una persona estamos hablando de una ideación o un intento suicida, un plan suicida, o a una persona que está utilizando diferentes herramientas para manejar o autorregular sus emociones, que pudiera darse lo que es la autolesión. La autolesión son actos de autolesión, ¿verdad? De lesionarse a sí mismo de forma intencional, que no necesariamente pudiera estar buscando lo que es el suicidio. Como les digo, ¿verdad? Puede ser que una persona no sepa cómo manejar el dolor, por ejemplo, y considere o utilice la autolesión como una herramienta. Aunque no busca el suicidio, la autolesión es altamente peligrosa porque también es potencialmente fatal, ¿ok? La persona se pone en un riesgo. Así que igualmente hay que impactar esa persona que aunque no se maneje como prevención de suicidio, se tienen que dar las herramientas para que esa persona no ponga su vida en riesgo a través de esta destreza o esta herramienta utilizada para el manejo de las emociones. Quería recalcar que Taimis va a estar ayudándome un poquito con los comentarios, así que no duden en poner preguntas en el chat, que aunque al final las retomemos, pues es importante que ustedes, pues, dentro de toda su curiosidad, intenten o quieran ganar el mayor conocimiento, el mejor beneficio de esto, ¿ok? Los mitos. Yo creo que es bien importante nosotros poder detenernos un poquito en lo que son los mitos. Quizás los conocemos, los pasamos, nos los han mencionado, pero quiero que quizás los veamos desde otra perspectiva, desde la perspectiva propia, desde la perspectiva de la autoevaluación, desde la perspectiva de la introspección, ¿verdad? Poder reconocer sin miedo, sin vergüenza, si nosotros en algún momento hemos sido parte de comunicar ciertos mitos a través del suicidio, porque no estamos exentos. Hemos sido criados en un contexto cultural donde los mitos sobre el suicidio, ¿verdad? Teniendo en consideración que el suicidio es un tabú, ¿verdad? Así que dentro de esos tabús siempre hay muchos mitos. Y nosotros poder diferenciar mitos y reconocer las realidades o lo que no es real con respecto al suicidio. Adicional a esto, nosotros a través de que nosotros pudiéramos identificar los mitos, podemos ser entes educativos, ¿ok? Nosotros no solamente somos entes educativos cuando nos paramos frente a una plataforma y damos un taller sobre el suicidio, los mitos. Nosotros somos entes educativos en la plaza, tomándonos un café, en la panadería, con nuestros vecinos, ¿ok? Con todo el mundo nosotros podemos tener el poder de educar a las personas, y mientras más nosotros conozcamos estos mitos, nosotros más vamos a poder educar a ¿verdad? Quien tengamos de frente, que quizás tenga unas dudas o unas ideas erróneas sobre esto. Principalmente se menciona o se dice por ahí que hablar pudiera llevar o sembrar la idea a la persona, ¿verdad?, de suicidarse. Y escuchamos, podemos escuchar a las personas decir, no muchacha, yo no le digo eso porque imagínate, y después sí se le ocurre y lo hace de verdad, ¿ok? Si escuchamos comentarios relacionados a estos mitos, a estos miedos, que son miedos reales, porque vemos que la intención es evitar el suicidio, pero dentro de esa intención de evitar el suicidio se cohíbe una persona a preguntar, a abrirse ante otra que quizás pueda estar necesitando una fuente o un personal de apoyo para ventilar, ¿ok? Así que por miedo me cohíbo a hablar sobre el suicidio, pero esa persona lo que necesita es alguien que le pregunte sobre el suicidio o le pregunte sobre sus emociones de forma general. Así que se ha evidenciado que, por el contrario, exponernos, abrirnos y hablar sobre el suicidio promueve que la persona se sienta en la libertad de ventilar de forma no juiciosa y pudiera en efecto, pues, prevenir. Otro de los mitos o comentarios que podemos escuchar de forma cotidiana o por ahí, ¿verdad?, en la comunidad, el que lo va a hacer y ya. Si lo va a hacer, lo va a terminar haciendo de todas formas, ¿ok? Teniendo en consideración o teniendo esta perspectiva de que el suicidio no es prevenible, no se puede prevenir, ¿verdad? Si lo va a hacer, no importa lo que tú le digas, igual lo va a hacer. Y esto es otro de los mitos a los que nos enfrentamos como ciudadanía, ¿verdad? Como sociedad con respecto al suicidio, y muestra de alguna forma una idea o un sentido de
rendición, ¿verdad? Me rindo, ya no voy a hablar más de esto porque igual lo va a hacer, ¿para qué entonces voy a entrar a tratar de prevenir algo que va a terminar haciendo? Así que se da esta rendición de parte de las personas que pudiéramos ser entes de ayuda o de prevención y entonces pudiéramos evitar que esa persona busque o encuentre ayuda dentro de nuestra propia rendición pensando que no se puede prevenir y por el contrario, ¿verdad? El suicidio, antes de que la persona piense en el suicidio como en una opción, la persona pasa en una transición de toma de decisiones y de confusión, lo hago, no lo hago, ¿ok? Mucha confusión que dentro de ese espacio, si nosotros como entes de ayuda entramos, pudiéramos hacer una diferencia inmensa entre esa decisión final que tome esa persona. Así que en efecto, totalmente es prevenible. Otro de los mitos es, si lo piensa es porque lo desea. ¿Okay? El que lo quiere hacer es porque le da la gana, porque ayudas hay demás, ¿ok? Y es uno de los mitos más difíciles a los que nos enfrentamos porque muestra mucho juicio, muestra o se habla de este mito como si estuviéramos en una posición de privilegio, ¿verdad? De que pues es porque le da la gana, porque lo desea, porque lo quiere hacer. Y de cierto modo esto conlleva o es parte de los mitos de los que piensa la persona, porque no toda persona o las personas que consideran el suicidio como una opción, no necesariamente es porque tienen un deseo de dejar de vivir. Las personas piensan en el suicidio como una opción cuando ya no encuentran recursos para manejar su dolor, no encuentran recursos para resolucionar sus problemas, no encuentran ayuda comunitaria, ¿ok? Y como les mencioné, es una complejidad de factores biopsicosociales donde la persona pierde total autonomía dentro de la situación y pierde las esperanzas y entonces ahí se comienza a ver el suicidio como opción, pero no es que yo quiero dejar la vida porque sí. Hay muchos factores que influyen en que yo entienda que es la mejor decisión para yo estar bien, para liberarme del dolor, para liberarme de la angustia, para liberarme de la ansiedad, ¿ok? De los problemas. Totalmente falso que una persona que lo piensa hacer es porque le da la gana o lo desea. Igualmente, otro de los mitos, y lo hemos visto recientemente a través de las redes sociales, que este mito se manifiesta mucho, ¿verdad? El hecho de si retarlo lo evita, ¿verdad? Ay, dile que lo haga para que tú veas cómo se le quitan las ganas y no hace nada. Esto es más que amenaza. Son comentarios que nosotros podemos escuchar de parte de la comunidad virtual y la comunidad, ¿verdad? La sociedad, que pudieran relacionarse con este reto o este pensamiento de que si yo lo reto se va a cansar de buscar y realmente no lo va a hacer. Y por el contrario, como les mencioné, esta persona se encuentra en un proceso de transición, en una toma de decisiones, en una confusión profunda donde nosotros, dependiendo de nuestros comentarios, de nuestras acciones, podemos ser una influencia significativa a la toma de decisión final. Y entonces esa persona estar confundida en ese momento, no saber si hacerlo o no hacerlo, y nosotros entrar y decir, ay, hazlo ya, si igual no lo vas a hacer. Y esa persona lo que necesitaba era algo que, ¿verdad?, pudiera impactar o hacerle sentir en confianza de tomar esa decisión y cambiamos la vida de esa persona por completo. Así que totalmente romper con este mito y también romper con estos jueguitos a veces inconscientes que nosotros realizamos o mencionamos con respecto al suicidio, porque aunque nosotros tengamos conocimiento que estos son mitos, si nosotros los repetimos, no sabemos quién está alrededor de nosotros. Nosotros lo repetimos en un café, en una plaza, y nosotros sabemos que son mitos, quizás estamos dentro de un juego, pero el que está al lado no lo sabe, ¿ok? No tiene conocimiento. Y nuevamente, nosotros somos entes de educación, ¿ok? Y de prevención. Así que estamos educando incluso cuando no estamos teniendo contacto directo con otras personas. Los invito a hacer una introspección. Si nos sentáramos a hablar sobre todos los mitos que podemos escuchar que están relacionados con el suicidio, podemos estar la hora entera aquí. Así que traje uno como de traje los que son más relevantes a nuestra cultura y a nuestro contexto, y sobre todo este también que sigue, que el suicidio es una forma de llamar la atención, ¿ok? Es otro mito
que encierra lo que es el fenómeno del suicidio o este problema de salud pública, donde, y problema de que pudiera estar relacionado con este problema también de salud mental. Y entonces, ¿cómo entendemos que la persona que se está o que está considerando el suicidio como una opción a sus problemáticas no está queriendo llamar la atención? ¿Ok? Al contrario, está manifestando una angustia, está manifestando un dolor, está buscando, quizás está llamando la atención, pero para buscar ayuda, porque tiene una problemática que no sabe cómo solucionar, tiene un problema, tiene un dolor que ya no encuentra solución. Así que en efecto, y creo que este mito, y lo leí, que está más relacionado con el hecho de cuando se da el pensamiento suicida en adolescentes o se da esta ideación suicida en niños. Ay, sí, lo que quiere está llamando la atención, está en la edad difícil, ¿ok? Y estos son comentarios reales que escuchamos en nuestra sociedad que pudieran enmarcar lo que es un mito y pudieran a su vez hacer que esa persona tome una decisión que cambie su vida. Si tienen la oportunidad de compartir en el chat otros mitos que saben o que han escuchado que existan, siéntase en toda la libertad para que todos nos podamos beneficiar, ¿verdad? Porque a la medida que yo aumente mi bloque de ayuda, ¿verdad? De conocimiento y todos aquí por el chat vayamos leyendo, podemos ser entes de ayuda mejor, ¿ok? Giselle, tenemos una manita levantada, la compañera Keishla, en la medida de lo posible, puede encender su micrófono y traer a colación su comentario, su pregunta. Sí, ahora. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Saludos. Saludos. Yo quería comentarles, ¿verdad? Que he conocido casos en los cuales hombres o mujeres, ¿verdad? Amenazan con suicidarse a la pareja, ¿verdad? Por el motivo de como que de controlarlas o manipularlas. ¿Cómo, o sea, cómo se puede hacer al respecto con estas personas? Porque hay muchas parejas que se quedan ahí con el miedo de que, ay, él se puede matar o algo así. ¿Cómo se puede hacer al respecto para que esas personas no se queden ahí con la persona? Sí. Gracias por tu pregunta, Keishla, ¿verdad? Traes un punto bien importante porque hay dos puntos importantes dentro ¿verdad? De tu ejemplo o de tu pregunta. Primero es quizás el hecho de que esa persona lo pueda estar utilizando como una manipulación para que su pareja, ¿verdad? Se mantenga la relación con esa persona, y el otro lado, el que la persona tiene miedo o se siente responsable por la vida de esa pareja. Y hay dos puntos importantes. Cuando hablamos del suicidio, cuando nosotros obviamente queremos ser entes de ayuda, queremos ser entes de prevención, pero la vida del otro, ¿verdad? No es nuestra absoluta responsabilidad, y eso es importante trabajarlo con esa persona que se siente responsable por la vida de su pareja, ¿ok? Pongo por encima de mi bienestar, ¿verdad? Por encima de mi bienestar pongo la vida de mi pareja, la vida de su pareja, aunque es importante y obviamente esa persona la puede querer prevenir, no es su absoluta responsabilidad. Y esta persona, por el contrario, aunque pudiera estar manifestando una expresión de suicidio basada en lo que pudiera parecer una manipulación, denota que esta persona tiene dificultad para alcanzar destrezas que pudieran ayudarle a manejar el dolor de perder a esa persona, ¿ok? Aunque quizá uno dice, eso es manipulación, no se puede perder el valor de lo que está tratando de hacer esa persona porque está manifestando una ausencia de recursos individuales o personales para manejar la pérdida, para manejar el apego, el desapego con esa persona. Y obviamente sabemos que uno de los factores de riesgo del suicidio es que la persona no tenga herramientas para poder solucionar el problema, ¿ok? Así que, ¿cómo se puede hacer? Es importante, ajá. Ajá, exacto. Y o sea, se le puede buscar ayuda, ¿verdad? O hay soluciones para eso, porque a veces las personas se quedan ahí con el miedo de que, como usted dijo, como que no es nuestra responsabilidad. Y hay que buscar como que soluciones, hay que buscar la ayuda, ¿verdad? Y hay estrategias para que se le pueda ayudar a esta persona. Se le tiene que buscar ayuda y a cada uno, ¿verdad?
porque no vamos a minimizar la importancia de lo que está manifestando esta persona, que trata quizás de que esa persona no se vaya, ni mucho menos tampoco el miedo que pudiera o el sentido de responsabilidad que está sintiendo esta otra pareja con respecto a la vida del otro. Así que definitivamente sí hay que buscar ayuda para ambas partes y no minimizar para nada o no considerar esto como una manipulación, una búsqueda de atención, porque aunque sea el fin, ¿verdad?, de esa persona, sí se está manifestando una ausencia de recursos para poder manejar esa dificultad que tengan de pareja. Giselle, tenemos otra manita levantada, la compañera Beverly. Saludos, buenas tardes. No sé si soy yo, no la escucho bien. Beverly, no la escuchamos bien. Da un segundito. ¿Me escuchan mejor? No. No sé si en la medida de lo posible pudiera escribir su comentario o su pregunta en el chat y con gusto más adelante la retomamos para que tenga la oportunidad de buscar cobertura. ¿Me escuchan? Ahora. Tuve que salir del balcón, perdonen. Que lo que quería era abundar un poquito en casos así, que menciona la compañera Keishla, es bien importante las herramientas como lo que son la línea PAS y otras líneas de prevención de suicidio y de salud mental, porque uno puede ayudar de lejito y uno se puede ayudar a sí mismo. En casos que uno esté o que una persona esté entre la espada y la pared, es bien importante contar con esas herramientas como lo que es la línea PAS. Y puedes llamar a la línea PAS como esa tercera persona a la cual le están expresando la idea suicida y ellos te pueden guiar en cuanto a un proceso más seguro para ti y para esa persona que lo está expresando. Ese era el comentario que quería hacer. Mil gracias, Beverly. Excelente, gracias por abundar, porque aunque lo voy a tocar un poquito al final, pues va muy relacionado a lo que pregunta la compañera Keishla, porque en efecto quizás estas dos personas están los dos en un ambiente de dificultad, pero entonces, ¿qué hago? Porque yo no lo puedo ayudar, pero y él tampoco me puede ayudar, pues entonces definitivamente pues hacer uso de estas herramientas es indispensable. ¿Alguna otra pregunta o continuamos? Por el momento entiendo que podemos continuar, Giselle. Gracias. Evidentemente, aunque quizás ya hemos estado hasta acá de las estadísticas con respecto a diferentes temas, incluyendo el suicidio, me parece indispensable mencionar cómo está pasando, ¿verdad? Cómo en Puerto Rico está surgiendo o qué está pasando con respecto a los suicidios. Sabemos de antemano que las estadísticas en Puerto Rico pues tienen sus pros y tienen sus contras, pero si buscamos información, el dato que nos dan a través de la Comisión para la Prevención del Suicidio es que hasta junio de 2021, 91 personas han llevado a cabo el acto suicida, lo que en promedio pudiera considerarse que casi al día nosotros estamos presentando una persona que está completando su acto suicida. Así que si pensamos que casi diario podemos presentar este tipo de actos, y abundemos un poquito más y entonces pensemos en esos niveles antes de lo que es el acto suicida que mencionamos al inicio, esa ideación, ese plan o esa intención, cuántas personas pudieran estar dentro de lo que es esta ideación o este proceso de búsqueda de opciones, y entre ellas el suicidio. 1.5% de mundialmente es la causa, el suicidio es causa de muerte. Así que vemos un % bastante elevado. En Puerto Rico el año pasado 171 personas se quitaron la vida como herramienta, ¿verdad?, con el suicidio, a través del suicidio. Así que vemos que si hablamos de las que están presentándose este año, pudieran estar un poquito más adelantados, ya que a mitad de año hay un poco más de esa mitad. Y es importante, quizás ya ustedes lo conocen, pero siempre me gusta hacer énfasis en cómo se diferencia por los géneros lo que son las estadísticas o lo que son los actos suicidas. Conocemos que aunque quizás las mujeres son las más que
intentan o presentan también ideación suicida, los hombres son los más que lo logran. Y el 84.7% de las estadísticas que hay en Puerto Rico han sido de hombres, ¿ok? Y es bien importante entonces preguntarse muchas veces por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo con los hombres? La explicación principal es que los hombres realizan intentos mucho más potencialmente fatales, ¿verdad? Los hombres cuando realizan ese intento suicida mayormente lo logran en comparación con las mujeres que usan estrategias para llegar al suicidio que no son tan potencialmente fatales como los hombres. Así que vemos que aunque las mujeres lo intentan más, los hombres lo logran más, sin entrar en que, ¿verdad? En que uno sea más importante que el otro, pero los dos son igual de importantes, pero entonces los hombres están perdiendo más la vida, quizás porque tienen alcance a herramientas más fatales o porque, ¿verdad? Cuando estamos dentro de una sociedad donde el hombre no se le enseña, no se le aplaude el que exprese sus emociones, evidentemente recurrir al suicidio suele ser una forma bastante absoluta, ¿verdad? Para los hombres, como que esta es la única opción porque no voy a ir a buscar ayuda, porque yo no voy a expresar mis emociones con nadie que yo no conozco, así que lo logran más de lo que pudieran lograrlo lamentablemente las mujeres. Pero sabemos que, y tenemos que estar conscientes siempre que esas estadísticas son alarmantes, ¿verdad? La idea es que nadie entienda que el suicidio es su solución, pero como les mencioné, pues es una complejidad de factores biopsicosociales que llevan a que estas estadísticas mundialmente y de forma anual cambien y lamentablemente para mal, ¿verdad? Negativamente. A medida que nosotros conozcamos las estadísticas y nos sentamos en estado de alarma, ¿verdad? Y que veamos ese 91 y digamos, Dios mío, no puede ser, eso es demasiado alto, nosotros nos vamos a sentir en esa necesidad de impactar, ¿verdad? A la medida que nosotros conozcamos que realmente esto está sucediendo demasiado, nosotros nos vamos a sentir en la necesidad o en el estado de emergencia de adquirir conocimiento de cómo evitarlo y nosotros poder ser entes de prevención. Así que, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esas condiciones de vida, esas condiciones médicas, esas conductas que pudieran ser riesgo, ¿verdad? Ese estilo de vida que pudiera llevar a la persona a sentirse desesperanzado al nivel de optar por el suicidio como una opción. ¿Y cuáles son esas situaciones complejas, como mencioné, que son factores de riesgo ante esta idea, ¿verdad? Y ante el acto suicida? Principalmente está muy relacionado estrechamente con lo que son los diagnósticos de salud mental. Y sabemos que a su vez los diagnósticos de salud mental componen una complejidad de factores biopsicosociales también, así que lo vemos también como un factor de riesgo. El utilizar drogas o alcohol es otro factor de riesgo. Los antecedentes familiares, estas personas que han presentado suicidio como parte, ¿verdad? de su familia, ¿verdad? O tienen un historial de suicidio en su familia, esa violencia familiar, ¿verdad? Y no enfocándonos en la persona adulta, enfocándonos en todo, ¿verdad? En lo que son los niños, los adolescentes y los adultos, la violencia familiar, el que ese ambiente donde se supone que uno encuentre seguridad, realmente sea un ambiente donde me siento totalmente inseguro, donde no me siento comprendido, donde realmente me afecta estar, entonces evidentemente ahí todo se desvanece, se va desvaneciendo, ¿verdad? Porque si ese espacio donde inicialmente debo sentirme seguro no lo es, entonces ¿a dónde más me dirijo? Armas de fuego en el hogar, evidentemente es un potencial a riesgo, un factor a riesgo. Esas personas que tengan acceso a herramientas potencialmente fatales, donde sabemos que escalar de una ideación suicida a un plan, a un intento, ¿verdad? Es puede pasar bastante rápido y que el que la persona tenga en su hogar herramientas de nivel o de grado fatales,
pues pudiera agravar definitivamente esta situación. Igualmente, problemas académicos que pudieran incluir lo que es el bullying, estrés, ansiedad relacionado a lo académico, pudiera ser otro factor de riesgo. Y cuando hablo de factor de riesgo, son esos principales alarmas, esas principales banderas que nosotros vamos cuando estamos evaluando si estamos en un rol, ¿verdad?, de profesional, que estamos evaluando a esa persona y entonces las personas tiene diagnóstico, utiliza alcohol, tiene problemas familiares y tiene problemas académicos, nosotros obviamente siempre vamos entonces a tener esa alerta, ¿verdad?, bien despierta. No quiere decir que esa persona, no toda persona que cumple con esto va a tener una ideación suicida, pero nosotros como profesionales debemos preguntar siempre, ¿verdad?, de forma irreverente, sin miedo a la contestación. Nosotros debemos indagar sobre entonces si existe algún riesgo, si ha existido alguna ideación, algún pensamiento relacionado a lo que es el suicidio, ¿verdad? Igualmente aquí, aunque no aparecía, yo creo que es importante añadir las redes sociales, ¿no? Lo que es la comunidad virtual, cómo pudiera ser un factor de riesgo, tantos comentarios que pudiera uno estar expuesto a tantos juicios, tantos señalamientos. Definitivamente hemos podido ver a través de los últimos años que pudiera ser un factor de riesgo esos problemas que uno pudiera tener a través de la ventana digital. Ahora, nosotros conociendo, además de estar alertas con respecto a los factores de riesgo, es importante que nosotros estemos alerta con respecto a las señales de advertencia, ¿verdad?, que pudieran estar asociadas a esos factores de riesgo. Esas señales de advertencia que nos dicen o nos dejan saber que en efecto sí, aunque los factores de riesgo no necesariamente van a presentar una ideación suicida o sus niveles posteriores, sí, las señales de riesgo son esas señales que nos van a dejar saber que en efecto esa persona está considerándolo, está pensándolo, tiene un plan, ya lo intentó, ¿verdad? Que es otro de los factores de riesgo, ese intento suicida previo, ¿ok? Es bien importante. En cuanto a las señales de advertencia, se pueden dividir o se pueden englobar en lo que son las conductas, comentarios y sentimientos, ¿ok? Cuando hablamos de conductas, estamos hablando de cambios conductuales drásticos. Esta persona que cambia su forma de ser, que cambia su forma de actuar, su forma de comunicarse, su forma de vivir. De momento la persona era una persona bien tranquila, de la casa, familiar, que le gustaba compartir con sus amigos, y comenzamos a ver una persona que está retraída, que ya no le interesa o menciona que ya no le interesa compartir, ¿verdad?, que se siente cansada. Así que vemos una persona que conductualmente va a presentar un cambio, ¿ok? Y quiero que todo el mundo esté buscando en su cabecita, ¿verdad?, conectar lo que son conductas y cambios conductuales con lo que pudiera ser una señal de advertencia, porque como yo mencioné al principio, es tan complejo, se da de tantas diferentes formas, que yo pudiera aquí mencionar 20 ejemplos y como quiera nos vamos a quedar muy cortos de cómo se pudiera manifestar una señal conductual, ¿ok? La persona pudiera de momento comenzar a desprenderse de pertenencia. Empiezo a regalar todo, empiezo a vaciar la casa, empiezo a dejar todo en orden, ¿verdad? Estas conductas ordenando mi vida. Y uno empieza a ver que y fulanito está como que, ¿verdad? Es una señal, fulanito está como desprendiéndose de todo, ¿qué le pasará, verdad? Y ahí vemos que son esas primeras señales que quizás no las identificamos o las conectamos directamente con el suicidio, pero son señales de advertencia, ¿ok? Esta persona que de momento era bien tranquila y comienza a arriesgarse, a tomar muchos riesgos, ¿verdad?, en la vida, a tener conductas potencialmente peligrosas, ¿ok? Así que, y por el contrario, una persona que solía ser una persona muy activa, ¿ok?, también pudiera verse un cambio conductual en cuanto a esto, ¿ok? Quiero todo el mundo conectado, ¿verdad?, pensando en diferentes ejemplos que pudiera ver, ¿verdad?, como conductas, porque a la medida que nosotros... Ajá. Perdóname, Giselle. Tengo acá un comentario en el chat en el que Aleyarín nos pregunta: ¿qué podemos hacer para aquellas personas que sabemos que están pasando por pensamientos suicidas,
pero no se atreven o no quieren buscar ayuda. Voy a hablar sobre eso un poquito más adelante porque definitivamente es parte, ¿verdad? Es como casi la regla, ¿verdad? La mayoría de las personas se les hace bastante difícil mencionar o buscar ayuda cuando tienen pensamientos por miedo al juicio. Pero sí, voy a ir, si me lo permiten, después de este slide comienzo a ver a qué nosotros podemos hacer, ¿ok? Claro, gracias, Giselle. Así que vemos que además de conducta vamos a ver comentarios también. Esta persona explícitamente menciona: yo me quiero morir, yo no le encuentro sentido a la vida, esta vida no tiene sentido, yo no le veo solución a mi problema, ¿verdad? Son comentarios explícitamente, ¿verdad?, expresados. Y aunque quizás uno dice, ay, los comentarios es más fácil identificarlos, no necesariamente, porque nosotros como cultura de forma cotidiana solemos utilizar muchos comentarios relacionados a la muerte. ¿Okay? Así que no es tan fácil hacer la diferencia entre esto es un comentario, ¿verdad? De que uno dice, momento, Dios mío, estoy que me muero, de lo cansada quizás, o de lo cansado que estoy. Pero entonces hacer la diferencia de que la persona realmente está mandando un hint de que sí, de verdad lo estoy considerando. Es bien importante, ¿verdad? Comentarios de desesperanza, comentarios de muerte, ¿okay? Comentarios relacionados a otras personas también, ¿verdad? Que pudieran manifestarse, porque la persona va como buscando, ¿verdad? Si menciono este comentario, vas a ver cómo reacciona. Me ignorará, me juzgará, y a la medida que cómo reaccione esa persona ante ese comentario puede también impactar muchísimo lo que esa persona decida hacer. Y sentimiento, ¿verdad? Una persona que se sienta vacío, que se sienta desesperanzado, que aunque quizás estos son los más difíciles de nosotros poder identificar porque no estamos dentro de esa persona, principalmente si vamos a ver que estos sentimientos se van a manifestar a través de los comentarios y de las conductas. Siempre me gusta decir que no hay señales ausentes, hay distractores que nos impiden identificarlas, ¿ok? Porque mucho se menciona, ay, él se suicidó, pero él nunca mostró ninguna señal, él nunca jamás mostró nada que nos pudiéramos nosotros dar una señal de que él estaba pensando eso o ella estaba pensando eso. Y ahí pues hay que tener bastante cuidado porque, como les menciono, muchas de las personas están en una confusión en la toma de decisiones y parte de lo que hacen para llegar a cabo esa decisión es indagar, ¿verdad? Si menciono esto, ¿cómo lo tomará otra persona? Dependiendo cómo usted lo tomó, quizás esa persona se cohibió porque sintió que se iba a sentir juzgado, sintió que no lo estaban entendiendo, sintió que no le importaba, así que me cohibo, no voy a hablar de esto porque a nadie le importa, pero siempre hay como un hint, hay algo que la persona, que si nosotros estamos escuchando de forma activa y de forma correcta, ¿verdad? Esa persona empática, nosotros vamos a poder identificar que en efecto esa persona está manifestando algún tipo de incomodidad o tipo, ¿verdad?, de dolor. Me gustó mucho esta frase que quise compartirla con ustedes relacionado a lo que es la escucha. Se necesita coraje para pararse y hablar, pero más para sentarse y escuchar. ¿Okay? Y sobre todo cuando estamos hablando del tema del suicidio, porque todo lo que yo mencioné, identificar factores, identificar señales, suena aquí bastante fácil, ¿ok? Pero no es fácil, definitivamente no es fácil sentarse a hablar con una persona, enfrentarse a una ideación suicida, enfrentarse a un intento o un plan suicida, porque obviamente provoca miedo, provoca esa necesidad nosotros de poder ayudar y qué pasa si no puedo ayudar, qué pasa si lo logra, ¿verdad? Así que definitivamente cuesta muchísimo más sentarse y escuchar, pero vale la vida, ¿ok? Vale la vida de la otra persona, tener el valor de escuchar de forma empática, de soltar el teléfono, de soltar la computadora y decir, sí, ok, escucha, te escucho, ¿verdad? Con esa conexión visual que pudiera esa persona estar necesitando en ese momento indicado. Aquí yo creo que ya pudiera ayudar un poco más a la pregunta de la compañera con respecto a qué podemos estar, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Que es lo que me quiero enfocar para nosotros poder ayudar o ser entes de prevención ante lo que es el suicidio. Como ella menciona el caso de que ya la persona esté
mencionando, ¿verdad? O haciendo comentarios relacionados con el suicidio, quizás ya ahí se rompe una puerta o se abre una puerta donde ya quizás ya lo sabemos, tenemos de frente a la persona que nos lo está diciendo o nos está comentando, dando esas señales. Así que inmediatamente pasamos a buscar o a evaluar la seguridad de esa persona. Eso en el caso de que la persona ya nos haya expresado, pero como mencioné, no es fácil o no suele ser la norma el que la persona abiertamente ¿verdad? Vaya y diga, me quiero suicidar, busco ayuda, ¿ok? Eso no es la norma, así que lo principal es preguntar, indagar de forma irreverente. Y cuando hablo de forma irreverente, no es de forma de que no nos importe o no, que no tenga valor, pero que no le tengamos miedo a esas preguntas, que no le tengamos miedo a esas respuestas, porque el miedo puede ser esa puerta que no se abre ante la decisión de la vida o la muerte de esa persona, ¿ok? Cuando uno pregunta con todo el miedo posible, ¿verdad? Porque uno no va a dejar de tener miedo ante la respuesta que pudiera recibir. Si esa respuesta es sí, lo primero que vamos a hacer es buscar la seguridad de esa persona. ¿Dónde tú estás, verdad? Y teniendo en consideración que ahora estamos de forma virtual, mayormente no tenemos tanto contacto directo con las personas. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Si esa persona te habla sobre un plan estructurado y habla sobre tener herramientas a la mano para poder hacerlo, buscar inicialmente la seguridad de esa persona, sacar a esa persona de ese ambiente potencialmente fatal en donde se encuentra. Y esto, ¿verdad? No es algo tan sencillo, se trabaja principalmente con lo que es la intervención en crisis, trabajar a esa persona a través de la escucha, a través de la empatía, donde esa persona logre bajar sus niveles de angustia, su nivel de, ¿verdad? De lo exaltado que pudiera estar, y a la medida que nosotros logremos calmar a esa persona, que está considerándolo al momento posiblemente, entonces sacarlo de un espacio potencialmente fatal y llevarlo a la seguridad, ¿ok? Ese es el segundo paso de acción. La seguridad de la persona. Luego que ya tú identificas que estás en seguridad, posiblemente en seguridad vayas a necesitar la ayuda de un familiar de esa persona, vayas a tener que comunicarte con alguien, ¿verdad? ¿Estás cerca de tal persona? Yo no estoy cerca, pero ve tú, ¿verdad? Y ayuda a esta persona, o vas tú directamente a ayudar a esa persona, pero principalmente el objetivo es seguridad. Sacar a esa persona de un espacio potencialmente fatal o peligroso. Luego de que se logra sacar a esta persona a través de la empatía, ¿verdad? Porque no vamos a utilizar medidas juiciosas, ¿verdad? No vamos a hacer preguntas relacionadas al por qué este no es el momento. No vamos a hacer ningún tipo de esa pregunta. Lo que nosotros vamos a hacer es escuchar, ok, entiendo que es difícil, entiendo, ¿verdad? Trabajar con la empatía, con el no juicio, buscar que esa persona baje y luego que esa persona esté en seguridad, nosotros nos vamos a quedar presentes con esa persona, ¿ok? Estar presente, dejarle saber que estoy para ayudarte, que me importa lo que estás pasando, que me importa la situación, que sé que es difícil, que entiendo por qué tu solución es el suicidio, lo puedo entender, ¿ok? Porque nosotros como entes de ayuda no solamente vamos a poner el grito en el cielo y decir, pero ¿cómo es posible si hay muchas soluciones? Para nosotros hay muchas soluciones, para nosotros, pero para esa persona no, ¿ok? Para esa persona no ve soluciones, así que no es momento de preguntar el por qué, la razón, nada. Es momento de estar presente, escuchar y decir, sí, ok, entiendo por qué, porque esto es demasiado difícil para ti, ¿ok? Buscar ayuda, que fue una de las cosas que mencionó la compañera Beverly al inicio, ¿verdad? Esa importancia de no dejar la situación ahí. Ya está fuera de peligro, está bien, pues ya no lo va a volver a hacer. No, inmediatamente hay que llevar a esa persona a buscar la ayuda necesaria para trabajar esto. Ya sea ¿verdad? Una intervención hospitalaria, ya sea una intervención inmediatamente con un psiquiatra, con un psicólogo, ¿verdad? Dependiendo de la situación en la que se encuentre esa persona, pero definitivamente hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda y quedarnos en la tranquilidad de que esa persona no solo quizás nos escuchó y sabe que nosotros estamos para ellos, sino que tiene un ente de ayuda más en contacto con esa persona que le pueda ayudar a alcanzar esos recursos o destrezas de manejo de emociones o destrezas de resolución de problemas, donde encuentre otras opciones, ¿verdad? Esto en el caso
que usted no sea su psicólogo, ¿verdad? Si es su psicólogo, es trabajo de entonces de ese psicólogo trabajar con lo que es esas destrezas o esos recursos para que esa persona alcance la resolución de problemáticas, ¿verdad? Y todo lo que conlleve la complejidad del caso, pero definitivamente si usted es un ciudadano que está trabajando con un amigo, que está trabajando con un familiar, buscar ayuda, no quedarse en el simple hecho de, ok, ya está bien, no lo hizo. Buscar ayuda es indispensable. Y adicional a eso, quédese en contacto porque el suicidio, lamentablemente, es algo que pudiera recurrirse, ¿verdad? El suicidio no es algo que yo lo pensé una vez y como busqué ayuda desapareció. Pudiera esa persona recurrir, así que esa persona que entienda que tiene, que continúa contando contigo, ya sea como amigo, como familiar o como profesional, es importante, ¿ok? ¿Alguna pregunta con respecto a estos pasos de acción? Giselle, yo tengo una duda y gira en torno a básicamente a nuestros roles. Y con esto quiero decir, muchos no tenemos licencia en psicología, muchos no sentimos el expertise, muchos apenas comenzamos hace poco a estudiar psicología o adentrarnos en el mundo de la profesión de la conducta humana. Entonces, ¿cómo pudiéramos aportar sin incurrir en aspectos éticos o legales, ¿verdad? Siempre salvaguardando el bienestar de la persona. O quizás hasta qué cierto punto yo, como individua, sin licencia de psicología ni estudiante de psicología, pudiera apoyar y no incurrir ¿verdad?, en asuntos éticos o legales con la profesión. Si estás dentro de un espacio donde, por ejemplo, que aquí sé que hay muchos estudiantes de psicología, si tú estás dentro de un espacio donde eres o haces el rol del psicólogo y no tienes la licencia, evidentemente el primer paso es, después de tener esa pregunta, es consultar con la persona que te supervisa o que tiene esa licencia que te lleva a ese caso, ¿verdad? Porque evidentemente si eres un profesional que está trabajando sin licencia es porque posiblemente estás siendo supervisado por un profesional que tiene la licencia, así que a la medida o a la vez que nosotros ya tenemos conocimiento, hicimos esa evaluación y la persona tiene un plan, la persona está en riesgo, nosotros hacemos contacto inmediatamente, primero con la persona, dejándole saber, porque eso al inicio del procedimiento, ¿verdad?, de psicología se trabaja, de que se le explica que esto es una de las razones por las cuales se pudiera romper confidencialidad. A medida que nosotros estamos frente a esta realidad, nosotros vamos a explicarle a esa persona que basado en su bienestar, buscando lo mejor para ellos y basado en lo que nos acaba de comunicar y el contrato que hemos hecho anteriormente, nos vamos a proceder a comunicar con nuestro supervisor o con ese psicólogo que lleva nuestra supervisión de casos para que entonces a través de ellos se tome la decisión que amerite, ¿verdad? El caso pudiera ser que esa persona se vaya del lugar con la tutoría, ¿verdad?, de una persona que lo cuide o que se comprometa con el caso, pudiera ser ya directamente a una intervención hospitalaria, dependiendo de la complejidad del caso. Pero definitivamente es esa comunicación entre la evaluación y la seguridad con el supervisor. Perfecto. Y en caso de que no tengamos supervisor, por ejemplo, si tenemos quizás alguna maestría en psicología industrial organizacional que para ejercer de alguna manera no necesitamos ser licenciados, podemos trabajar en una organización como consultores organizacionales. ¿Cuál sería esos pasos, ¿verdad?, que sobre todo aseguren pues la bienestar de la persona que me comunica, por ejemplo, a mí que estoy como consultor organizacional, que tiene algún plan para quitarse la vida, etcétera? En ese caso, definitivamente dependiendo de la complejidad del caso, es importante buscar la seguridad, ¿verdad? Preguntar, ya sabes que sí, buscar la seguridad.
estar presente y buscar ayuda. Buscar ayuda puede ser que ya como usted como profesional industrial, organizacional, tiene el contacto de un psicólogo, ¿verdad? O de un psiquiatra donde usted refiere y dice, mira, tengo esta persona que necesita tu ayuda inmediatamente. Esto en caso de que no sea complejo el caso lo suficiente, ¿verdad? Si la persona se compromete a no quitarse la vida, es importante conseguir una persona que lo cuide, ¿verdad? Conseguir un contacto, ¿verdad? Un familiar de confianza que acompañe a esa persona a un proceso de ¿verdad? A un psiquiatra donde comience un proceso más profundo, o si la complejidad es mucho más fuerte, estamos hablando de que esa persona se le tiene que coordinar una intervención para hospitalización. Y ahí ya eso va parte también del profesional, porque evidentemente si la persona vemos que está en una gravedad o un nivel de peligrosidad bastante alto, no le vamos a decir, toma este referido, ve allí, allá abajo, porque en mitad de camino sabemos lo que puede suceder. Es importante que nosotros nos quedemos presentes, ¿verdad? Contactemos ese familiar que lo lleve, o inclusive pues la ambulancia, ¿verdad? El 911, llamamos el 911 y el 911 se encarga de esa persona, la lleva hacia donde ya tú realizaste un contacto con el hospital, que lo van a estar recibiendo esa misma tarde o ese mismo día. Gracias. Tenemos en el chat a Derek. Buenas tardes. Es que me salió el Teams de mi hijastro. Pero me llamo Limar. Buenas tardes. Yo quería compartir rapidito y además tengo una pregunta también. Tuve un casito cercano a mí hace aproximadamente un año, donde una sobrinita de 16 años recurrió a mí por medio de mensajes indicándome que se había cortado. No llegó, ¿verdad?, a mayores, gracias a Dios, pero en ese momento yo me encontraba en San Juan en una conferencia allá en la Albizu y obviamente pues no tenía la expertise para bregar con el caso, ¿verdad? En ese entonces estaba haciendo mi maestría en industrial, por lo tanto pues no tenía ningún tipo de conocimiento ni clínico, ni consejería, nada por el estilo. Así que recurrí en ese momento a una de mis tías, que es psicóloga clínica en Ponce, y le pedí que me diera luz porque me encontraba súper lejos, somos de Maunabo, y pues no tenía forma de cuidar a la nena. Y pues adolescente, de repente me llega esa foto donde me encuentro con este panorama de sangre, nunca había visto pues, una situación como esta, tan cercano a mí, ¿verdad? Y pues debido a la ética, pues no soy la persona indicada para lidiar con la situación, así que pues en ese momento pues me comuniqué con una persona que tuviera la expertise y me pudiera guiar en cuanto a tomar las decisiones indicadas, ¿verdad? Cuidando al mismo tiempo a la muchacha. Como fue parte de mi familia, pues llamó a mi hijastra para que bajara. Ella tenía conocimiento de que esta persona tenía situaciones donde estaba nublada, y mi hijastra rapidito llegó a la casa. Le dije, no la dejes sola, voy de camino, me fui del Albizu. Y sobre todas las cosas, pues cómo poder orientar a mamá sobre esta situación. Le indicó a la nena, yo no puedo dejar esta situación así, tengo que decirte que tengo que hablar con mamá, tengo que hablar con papá de lo que te está sucediendo porque tenemos que cuidarte y esto pues no es lo correcto, yo no puedo cubrirte si es lo que estabas pensando que yo iba a hacer. Y nada, mi tía me indicó que pues bajo los efectos de la situación tenía que comunicarme con AMSCA, a la chica había que buscarla en ambulancia, lo más indicado era pues llevarla a Sidra, a psiquiatría, y eso fue lo que hice. Por el camino venía básicamente practicando de qué modo podía dirigirme hacia mamá, porque era una situación sumamente delicada, y ahí viene mi pregunta. ¿Cómo deberíamos trabajar con ese familiar, principalmente, ¿verdad?, cuando nos encontramos en este panorama donde papá o mamá no asimila la realidad de primer instante, que en muchas ocasiones pues se niegan, dicen que eso son changuerías? ¿Cómo podemos trabajarlo? No fue mi caso, ¿verdad? Ella al principio como que le costó
asimilar lo que estaba sucediendo, pero al fin de cuentas pues hizo lo indicado, llevó a la chica, hoy por hoy está sumamente estable, gracias a que mamá tomó acción rápido. Pero ¿qué pasaría o cómo debemos nosotros entonces manejar la situación cuando este familiar se niega, se agita, no toma acción, o cómo podemos lidiar con eso? Sí, es bien importante esto que traes porque es algo que suele ser bastante común, ¿verdad? Principalmente como por el shock en el que se enfrenta esa persona de decir, pero ¿cómo es posible que mi hijo se quiera suicidar? ¿En qué momento, verdad? Que estoy haciendo mal. Así que entra también este padre en un proceso bastante complicado y difícil de culpa, pudiera sentir culpa, ¿verdad? De confusión de qué es lo que está pasando. Así que esto pudiera nublar el hecho de que pudiera entender por qué está sucediendo y que en efecto sí es una realidad. Principalmente yo te diría a través, además de decirte que lo hiciste muy bien, a través de la educación, de poder explicarle a la medida que nosotros tengamos, ¿verdad? La disponibilidad o el conocimiento, qué significa el acto que se llevó a cabo, por qué pudiera haber sucedido, y si vemos, como tú dices, un bloqueo de esa persona de no querer aceptar, que obviamente va a repercutir en la búsqueda de ayuda porque es su cuidador, es importante que a esta persona también se le busque la ayuda pertinente, porque si nosotros como familiares lo educamos lo más que pudimos y aún así todavía continúa este bloqueo, pues entonces es importante que a esa persona se le busque ayuda para poder manejar, ¿verdad?, la situación, porque posiblemente se le cuesta muchísimo poder entender esto y no evitar el juzgar, el señalar, en decir o preguntar, ¿verdad? ¿Cómo puedes dejar a tu hija así, por ejemplo? ¿Cómo no la vas a ayudar en este proceso? Necesita de ti, ¿verdad? En lugar de eso, poder entender que puede ser un proceso muy difícil de asimilar para un padre, educar y si no, pues buscar ayuda, definitivamente para el papá también. Sí, en ese momento, ya esto es lo último, en ese momento recuerdo que según la orientación que me dio mi tía, que verdad, en ese caso pues ella es psicóloga clínica, muchos años de experiencia, ella me indicó que era bien importante recargarle, todavía me parece que la pandemia, todavía tienen clases presenciales, no había comenzado esto de la pandemia, los cierres y demás, y recuerdo que su consejo fue, indícale, ¿verdad? Oriéntala, y pues de manera sutil, obviamente, el body language, que es bien importante, recálcale que en el caso de que ella no tome acción, pudiera suceder que si en la escuela se dan cuenta de lo que la nena tiene en la mano y esos cortes, bien importante que al ser menor de edad, a ella pudieran pues llamarla un trabajador social, y entonces si ella como mamá no toma acción, eso cae bajo una irresponsabilidad y entonces servicios sociales se puede ver envuelto. Claro. Y Sí, pues todas esas cositas, esos puntos, pues se los dejé saber de la mejor manera posible y pues ella tomó acción. Sí. Entrar en ese punto también es importante porque quizás es un punto de impacto para que aclares, ¿verdad?, la vista de ese padre, porque ya más allá de que quizás no puedo entender a mi hija, la estoy poniendo en riesgo y estoy poniendo en riesgo la paternidad, ¿verdad?, mi paternidad. Y ahí ya hay una amenaza hacia ese padre, así que definitivamente pudiera ser una forma en que si ese padre está bloqueado, poder nosotros ayudarle a entender, pero sobre todo no solo dejarlo ahí en que te amenazo con que pudiera entrar servicios sociales, pero hay que seguir trabajando la educación y la búsqueda de ayuda para este padre, porque quizás él va a reaccionar para evitar que le quiten su hijo, pero no va a entender todavía y es importante que para prevenir este padre entienda. Muchas gracias. A ustedes. Giselle, tenemos otra manita levantada, se trata de Beverly. Gente, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Perfecto. Sí, sí. Nada, quiero felicitar a la colega y agradecerle por haber compartido su experiencia. Y una de las cosas que me he percatado es que muchos colegas han mencionado que no tenían maestría, que no tenían doctorado. Y yo trabajé en la línea Paz un tiempito y luego me fui a los estados a trabajar en lo que es prevención de suicidio. Y una de las cosas que es bien importante recalcar es que para brindar primeros auxilios psicológicos no te hace falta una maestría, no te hace falta un doctorado.
Solamente te hace falta esos conocimientos de cómo reconocer ese peligro inminente, cómo reconocer los síntomas y qué herramientas tenemos para lidiar con lo que son los síntomas. Que no estás solo y que independientemente tengas maestría o doctorado para dar primeros auxilios psicológicos, o bachillerato, no hace falta eso, simplemente hace falta saber dónde buscar esa ayuda, por ejemplo, la línea Paz o la línea de prevención de suicidio de los Estados Unidos, que es Suicide Prevention Lifeline, y también hay unos cursos que no te requieren bachillerato, maestría ni doctorado, como es los primeros auxilios psicológicos. Así que el no tener quizás una licencia de psicología no te detenga de poder ayudar quizás a un amigo, algún familiar o alguna otra persona que esté en peligro, siempre y cuando salvaguardando también tu bienestar. No podemos poner el bienestar de nosotros en medio de una situación en peligro debido a esa otra persona. Ese era el comentario que quería decir y agradecerle a la compañera por compartir su experiencia. Sí, totalmente, Beverly. No hay que tener estudios, ¿verdad? De ninguna índole para nosotros poder realizar lo que son, si hablamos de primeros auxilios psicológicos, porque pues, los primeros auxilios psicológicos son una serie de pasos que pudiéramos nosotros llevar a cabo para trabajar quizás una crisis, ¿verdad? La intervención en crisis principalmente, que pudiera incluir lo que es un evento, una ideación, un intento suicida. No hay que tener licencia, no hay que tener maestría para esto. Sí existen certificaciones y cursos también para, ¿verdad?, nosotros conocerlo bien y poder implementarlo de manera adecuada, pero en efecto, no. Ya cuando nosotros llevamos a cabo un proceso, ¿verdad?, de tener esa persona que está en riesgo, ¿verdad?, como profesionales, pues ya sí hay que tener un cuidado en la profesión, no solo siempre el bienestar del participante, ¿verdad?, sobre todas las cosas primero, pero entonces como nosotros como profesionales, como traía Taimis, podemos también hacer los pasos correctos para proteger el bienestar y también nosotros como profesionales estar haciendo lo correcto de cierta forma dentro de todo este proceso posterior a trabajar los primeros auxilios psicológicos definitivamente. Gracias, Beverly. Yo también quería traer lo que es, ¿verdad?, lo que se pudiera hacer nosotros, porque esto no es algo que se nos enfoca o se nos enfatiza. ¿Cómo podemos impactar nosotros a nivel comunitario para prevenir el suicidio? ¿Ok? Y pongo aquí quizás un poco rol profesional, porque nosotros como profesionales tenemos un poder que a veces no nos damos cuenta que tenemos a nivel comunitario, a nivel social, a nivel político, que es importante y me interesó mucho cuando se me presenta, ¿verdad?, este protocolo de prevención que trae el impacto que pudiera dar o tener nosotros como comunidad con respecto a la prevención del suicidio, más allá del face to face con la persona que ya lo ha pensado. ¿Cómo podemos crear una comunidad que ni siquiera llegue a pensarlo, ¿verdad?, que se encuentre lo suficientemente apoyada o con los suficientes recursos para nosotros prevenir incluso la ideación suicida, ¿verdad? Porque hemos estado enfocados en cómo prevenir la persona que ya tiene la ideación, plan o intento, pero entonces como nosotros como comunidad creamos un espacio público o comunitario que fortalezca lo que son los recursos de esta persona, que incluso evite el que esa persona pudiera incurrir o pensar en tener una ideación suicida. Pues me decía el artículo que principalmente lo que es el fortalecimiento de apoyos económicos, ¿verdad? Ya estamos hablando de quizás más que un rol profesional, ¿verdad? Nosotros, cómo podemos unirnos como población, como comunidad, a crear espacios o ayudas donde sabemos que principalmente un factor de riesgo puede ser la economía, y sabemos que a nivel de contexto histórico estamos pasando una recesión bastante fuerte con todo esto del COVID. Así que como nosotros como comunidad, principalmente fortalecer esos apoyos económicos comunitarios, fortalecer el acceso a los ciudadanos, ¿verdad?, a los cuidados relacionados con el suicidio,
Así que quizás me han mencionado aquí al inicio, pues, AMSCA, la línea Paz, pero entonces, ¿qué más, verdad? Como comunidad, ¿podemos crear más acceso a estos cuidados con respecto al suicidio? Nosotros como profesionales podemos crear proyectos, programas enfocados en prevenir el suicidio directamente. Pues sí, podemos, ¿verdad? Y es importante, es una de las cosas que nos trae como forma de prevención comunitaria, fomentar la conexión en la comunidad, ¿verdad? Esto a través no solo de las fiestitas que se hacen en la plaza, ¿verdad? Donde uno va y se junta, no, fomentar la conexión real donde las personas compartan sus intereses, las personas se sientan autónomas de su vida, donde las personas conecten con otras personas. Sabemos que las redes sociales es un potencial de fortaleza o de prevención para el suicidio, así que fomentar la conexión en la comunidad, crear programas o proyectos que fomenten esa conexión. Creación de ambientes protectores, ¿verdad? A través, ya sea, ¿verdad? Igualmente, de programas o proyectos que trabajen en ambientes donde las personas se sientan con la seguridad de apoyo, ya sea porque encuentren psicólogos ahí, porque conozcan nuevas personas, porque hayan diferentes tipos de ayuda, donde ese ambiente protector prevenga a la persona, ¿verdad? De considerar el suicidio como una opción a su vida. Y la identificación de estas personas que han pensado en el suicidio para poder proveer la ayuda, ¿ok? ¿Qué estamos haciendo nosotros como profesionales, como comunidad, para nosotros poder comenzar a identificar y que esas personas no tengan que llegar a donde nosotros y decirnos, estoy considerando suicidarme, para yo comenzar a proveer apoyo, ¿ok? ¿Cómo yo voy identificando, ¿verdad? Como profesional dentro de mi comunidad, estas personas que pudieran ya estar en riesgo por diferentes factores? Aquí, además de lo que ya han mencionado, quería pues dejar plasmado lo que es el teléfono de línea Paz. Yo creo que Beverly ha dado bastante conocimiento de la importancia de esto y me encanta que ya lo tengan en conocimiento y que lo compartan con los demás porque sí, en efecto, esa línea Paz está 24 horas para atender, ya sea que usted conoce a alguien y no sabe cómo manejarlo, la línea Paz está con usted al teléfono, trabajándolo, dando instrucciones, orientándole sobre cómo actuar, ¿verdad? En ese momento en los que podemos vernos envueltos en la presencia de esta persona que pudiera estar dejándonos saber que está pensando en el suicidio como una opción. Y el 911 también es otra opción, ¿verdad? De que usted no se encuentre cerca de la persona para ayudarle, pues entonces es importante que se contacte también al 911 como forma de prevención. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, comentario? Sí, Giselle, tenemos en el chat nuevamente a Beverly. A ver, yo siempre, perdonen. Propósito. Yo de los 62 que estamos, muchos, la mayoría, ¿verdad? Tendremos profesiones en el área de la psicología, quizás aquí hay terapistas del habla. Y una de las cosas que quería compartir es que cuando yo trabajaba aquí en AMSCA y en los estados, muchas de las recurrencias que nosotros recibíamos era porque las necesidades básicas no se completaban o no tenían un hogar seguro, alimentación, una salud bastante evidente, bastante buena. Pues cuando no tenían esas necesidades básicas satisfechas, habían recurrencias. Pero otra de las cosas por las cuales habían recurrencias era porque luego de trabajar la crisis y ellos ir a buscar ayuda profesional, se caía esa ayuda profesional, ya sea porque el psicólogo cancelaba o no tenían psicólogos cerca o no tenían esas ayudas disponibles. Así que nosotros como profesionales debemos de aspirar a dar el mejor servicio posible, independientemente veamos a esa persona por primera vez o la veamos por vez número 10, ya sea que trabaje en un hospital, en tu propia clínica, en algún colegio, alguna escuela, siempre tratar de brindar el mejor servicio posible, porque después que pasa esa crisis y ellos van hacia donde tú estés para rebuscar esa ayuda, eso es una de las claves para que no existan esas recurrencias, dar un excelente servicio. Así que los invito en un futuro, cuando sean esos profesionales, tengan sus licencias o estén en el ámbito laboral como psicólogos industriales, que demos nuestra mejor cara y que demos el mejor servicio posible, que eso va a salvar vidas. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Sí.
ahí la importancia de ese paso 5 de quedarse en contacto, ¿verdad? No decir, pues ya le busqué la ayuda posible, así que ya eso le toca, como decimos por ahí, ya eso le toca al otro, ¿no? ¿Verdad? Nosotros como ese primer contacto, esa primera persona que la persona tuvo la confianza de abrirse y decir a nosotros, ¿verdad? De escogernos a nosotros para compartir algo tan serio y tan fuerte, entonces que nosotros seamos la persona que nos quedemos en contacto con esa persona, porque puede recurrir y a quién entonces, con quién ya identificamos que esa persona se puede sentir en confianza, con nosotros. Así que totalmente de acuerdo, Beverly, gracias por traer estas experiencias que has tenido, que son tan ricas en conocimiento para los que quizás no han estado tan involucrados con lo que es el trabajo directamente con el suicidio y la prevención. Totalmente este paso es indispensable, quedarse en contacto. ¿Por qué? Porque esto pudiera ser una rueda, ¿verdad? Después de quedarse en contacto hay que volver a preguntar, hay que volver a poner en seguridad. Así que es bien importante, gracias por eso. Tenía una pregunta. Mi pregunta, ¿verdad? Si puedo preguntar todavía, es, vamos a suponer, dice esta pregunta en otra clase, que si llegó a tener un paciente en ese estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Que se tendría que como que seguir tratando después de que ya sucedió la crisis. Y de casualidad como que tengo vacaciones, como que yo pudiera tomar esas vacaciones luego, o cómo I would make sure que esa persona siguiera tomando el tratamiento necesario, ¿verdad? No sé si entiendes por dónde voy. Sí, lo entiendo perfectamente. Yo creo que es algo a lo que nos exponemos constantemente los estudiantes, porque pues tenemos los semestres que terminan en diciembre, quizás tenemos un caso fuerte y entonces en diciembre nos vamos porque cierra el centro, cierra la clínica. Entonces, ¿qué hacemos para asegurarnos de que esa persona ese mes que no nos va a tener va a estar seguro, ¿verdad? Va a estar su bienestar, va a estar completo? Es importante llenar a esa persona de educación, de contactos, donde esa persona se pudiera comunicar si esa persona está realizando otro proceso con ¿verdad? De psiquiatría o de psiquiatra. Es importante fomentar que esa persona continúe asistiendo a esos servicios. Obviamente nosotros perdemos, como por ejemplo en ese aspecto, perdemos un poco de control, porque ya, por ejemplo, en la clínica pues nos vamos y no tenemos contacto, o no se nos permite tener contacto con esa persona en vacaciones, perdemos un poco de control, pero dejar a esa persona con todas las herramientas habidas y por haber para que esa persona sepa qué hacer en caso de que recurra, en caso de que vuelva este pensamiento, en caso de que vuelva este intento, pues una lista ¿verdad? Una lista de los contactos a donde se puede comunicar, que esa lista esté pegada en la nevera, que esa lista esté en el teléfono, que esa lista la tenga, ¿verdad?, a lo más accesible posible para dentro de cualquier escenario él pueda alcanzar un teléfono o un contacto donde pudiera comunicarse en caso de que pudiera recurrir en este aspecto. Gracias. Vamos a cederle el micrófono a Beverly y vamos a ir culminando con Maida. Gracias a ambas por sus comentarios o dudas. Beverly, mira, yo tengo una... Oh, perdón. Ay, no se preocupe. Bien rápido, con respecto a lo que la colega estaba preguntando, es bien importante hablar con el supervisor, porque quizás tu supervisor o supervisora tiene lo que se le llama un safety plan, un plan de seguridad, como estaba hablando la licenciada, pero vienen unos safety plan que ya los puedes conseguir en Google, en la página de National de Mental Health, NIM, y esos plan son muy buenos, pero habla con el supervisor, porque probablemente ellos ya tienen un plan de seguridad establecido, que además de los números de teléfono, puede tener quizás herramientas de relación, herramientas de seguridad, y se lo puedes dar escrito a tu paciente o a tu participante. Así que esa es bien importante. Mientras más cosas escritas le pueden dar mejor, porque si se le puede dirigirse a ese papel donde van a estar los números. Igualmente también se hace un contrato con esa persona, donde esa persona se compromete a mantenerse viva
tiempo prácticamente, ¿verdad? Porque yo voy por un mes, te comprometas conmigo que yo voy a verte en un mes, ¿verdad? Que de aquí a un mes tú vas a llegar a esta sala, tú vas a llegar a esta reunión conmigo y crear ese papel de contrato quizás le da ese sentido de compromiso, ese sentido de tengo que lograrlo, tengo que mantenerme vivo para poder volver a verla. También es algo que se hace como herramienta para mantener a esa persona quizás confiado de que hay alguien al final del camino, aunque yo me fui de vacaciones, va a haber alguien otra vez aquí contigo porque vamos a mantenernos en contacto. Exactamente, gracias. Me parece súper eso, porque mi preocupación era que, o sea, que me tocara pues algo así similar a lo que explicaste, ¿verdad? Las vacaciones y demás, y que la persona se sienta así como desamparada, o que ya no tiene como que a la persona, tú sabes, pero me gustó lo que dijeron. Perdóname que te interrumpa, que antes de que se me olvidan, ese aspecto es bien importante, educar a nuestro participante de que en diciembre nosotros, desde el inicio, ¿verdad? Dejándoles saber desde el inicio que nosotros vamos a tener vacaciones en diciembre. O sea, que esa persona no le tome por sorpresa que tú te vas, ¿ok? Es bien importante que esa persona desde la primera vez, mira, vamos a durar tantas sesiones porque yo tomo vacaciones este día y mantener a esa persona organizada en un plan que no entienda o que no comprenda esto como un abandono, ¿verdad? Me abandonó de forma ¿verdad? Imprevista. Es importante también dejándolo saber desde el inicio de la terapia que en diciembre se va a dar ese cierre, pero que vamos a volver. Es bien importante. Para que como tú dices, pues no se sienta como que lo dejé o la dejé. Gracias. Gracias a usted, Valerie. Giselle, antes de culminar, para terminar con Maida, me gustaría que me dieras la oportunidad de compartir el QR code de la encuesta de satisfacción sobre esta actividad. Si es posible que pudieras, no sé si yo puedo automáticamente compartir pantalla o si debes entonces cederme a mí el espacio. Ahí está. Ok, a lo que yo subo rapidito, gente, es bien importante que completen esta encuesta para conocer su nivel de satisfacción con esta actividad. Así que voy a colocar el QR code y por el momento les cedo para culminar la actividad a Maida el micrófono. Saludos, Maida, ¿nos escuchas? ¿Me escuchan ahora? Hello. Sí. Ok, discúlpame. Sí, primero pues darle las gracias a todos, a la doctora particularmente, ¿verdad? Por la información que ha compartido. Yo creo que ha sido de mucho beneficio y de mucho aprendizaje. Básicamente lo que quería compartir está alineado a la compañera trajo previamente, y es que definitivamente yo veo un gap, ¿verdad? Yo creo que aún con todas las herramientas que tenemos in place para asegurar que la persona no se, ¿verdad? No cometa un acto como este, sabemos que la época de diciembre es la de más incidencia en suicidio. O sea, definitivamente hay algo que no está funcionando, y quizás nosotros tendremos esta tarea en ruta al futuro, ¿verdad? Que otras cosas la institución puede hacer, o la asociación de psicólogos, o ya sea asignar un psicólogo licenciado durante ese periodo navideño, ¿verdad? No estoy diciendo que trabajemos incansablemente y no cojamos vacaciones, pero ciertamente me preocupa, ¿verdad? Yo veo un gap. Yo creo que es como si yo tuviera mi mamá con Alzheimer y le dejo una lista de las pastillas que se tiene que tomar porque yo tengo que trabajar. Se le va a olvidar. ¿Ves? O sea, entonces eso es una preocupación que a lo mejor nosotros, ¿verdad? No vamos a resolver aquí, pero es taller para el futuro. Pienso yo, ¿no? Gracias por eso, Maida, porque también va atado a lo que mencioné de cómo podemos crear proyectos, programas que se enfoquen en prevenir, ¿verdad? Y como trae, ¿verdad? Que diciembre es uno de los meses de más incidencia en cuanto al suicidio. Sabemos que todo el mundo se va con sus familiares y quizás hay menos conexión social, así que la persona se puede sentir más sola, con menos apoyo, menos redes, y pudiera incidir en esta gravedad, pero totalmente hay que crear programas o proyectos que trabajen anual, ¿verdad? De forma continua y sobre todo
trabajar con evitar que trabajemos o hablemos del suicidio solo en un mes, ¿verdad? Porque solemos, el mes de septiembre es el mes de suicidio, prevención del suicidio. O sea, le explotamos las redes a la gente con el suicidio en el mes de septiembre y luego desaparecemos como un ghost, ¿verdad? Desaparecemos totalmente. Así que, ¿cómo mantenemos la prevención del suicidio en septiembre, pero cómo mantenemos esta misma psicoeducación todos los meses, ¿verdad? Sin importar de que la gente diga, ya estoy harta de hablar del suicidio, no vamos a estar cansados hasta que la tasa del suicidio sea 0. Así que definitivamente estoy contigo, Mayra, hay que crear muchísimos más programas de prevención. Bueno, pues si no hay más dudas y preguntas, ¿verdad? Pues, primero que nada, ¿verdad? Por parte del consejo queríamos darte las gracias, por estar aquí, por poder traernos toda esta información tan esencial, ¿verdad? Que es bastante necesaria que pues, todos nosotros podamos conocer y que podamos actuar, que nosotros conozcamos sobre el tema para poder actuar y, ¿verdad? Pues que no ocurra ningún acto así tan, pues, triste. Así que muchas gracias. También le agradezco a todos los estudiantes, ¿verdad? Que se conectaron en la tarde de hoy. Les recuerdo que en el chat está el formulario, ¿verdad? Para poder recibir, ¿verdad? Su opinión sobre la actividad. Si no hay más dudas, preguntas. Sí, entiendo que alguien levantó la mano. Keishla Martínez. Sí, lo que pasa es que a mí no me sale lo del formulario, o sea, no me sale nada del chat, que no sé dónde puedo conseguirlo. El QR que está en la pantalla es para esto, ¿no? Para que pudieran retratarlo. Sí, pues intenté, pero no me sale tampoco nada. Me dice como que hubo un error, algo así es. Ok. Yo creo que ahí pudiera. Tendríamos que verificar a ver. Ahí va. ¿Me escucho? Sí, ahora sí. Sí. Gracias por avisarnos. Te escucha doble, Taimis. Discúlpeme. ¿Se escucha? ¿Me escucho ahora? Ok, agradezco a las personas que nos han indicado que tienen problemas con el QR code. Estamos intentando resolver la situación lo antes posible para entonces enviarle nuevamente el QR code. ¿Lo pudieran volver a poner, por favor? Sí, claro. Dame la oportunidad. Gracias. Permiso, disculpe, es que no sé si soy la única, ¿no? Pero no tengo forma de accesar el chat por Teams para responder la encuesta. ¿Me habló Iraida? Sí. Tengo otra colega que también me avisó al respecto sobre el chat. Realmente desconozco por qué no les sale el chat. Nosotros lo tenemos habilitado. Sin embargo, lo voy a tomar en consideración para futuras actividades, corroborar con IT para que entonces en futuras actividades no tengamos este inconveniente. Si es posible y nos envían a través del correo electrónico el link para la evaluación, eso sería excelente. Permiso, yo tenía una duda. Lo que pasa es que yo soy estudiante de práctica y pues, como requisito de práctica se me requiere completar una cantidad de horas de adiestramiento, talleres, etcétera. Y quería saber si había algún email donde yo pudiera contactarme para que entonces pudiera evidenciar mi participación en este taller. Hola, ¿quién se comunicó? Perdónenme, es que estoy manejando el chat y estoy manejando varias cositas a la vez y no veo sus nombres. Soy Isachi. Ok, saludos. Voy a dejar acá mi correo electrónico y en la medida de lo posible, por favor, envíame un correo electrónico
para entonces poder validar tu asistencia. Ok. Gracias. Yo también tengo la misma situación que la compañera. Hago lo mismo, te envío un correo electrónico. ¿Pudieran proveer el correo electrónico? Porque yo tampoco tengo acceso al chat, o sea que no lo puedo Ay, ver. bendito, lamento mucho la situación. Bueno, se los voy a deletrear. Es T de Tati, B de bola, A, E, Z, 964, @sju.albisu.edu. Ese es mi correo electrónico. Repito nuevamente para beneficios de los compañeros, tebaes964@sju.albisu.edu. Bueno, Miss, ¿puedo proyectar un segundo para aquellos compañeros que no pueden acceder al chat puedan tener acceso a la encuesta desde el QR code nuevo? gracias, Yari. Gracias por apoyar en esa gestión. Bien, a lo que la compañera proyecta el QR code, quiero agradecer infinitamente a nuestros recursos, a la licenciada Giselle Torres por acompañarnos en esta tarde. Definitivamente el que nos haya compartido su conocimiento y experiencia ha sido de inspiración para todos los aquí presentes. Yo confío que así sea una oración de este taller, se haga vida en cada uno de ustedes y puedan transmitir el mensaje de la educación, del comprender el por qué algunas personas tienen estos pensamientos y sobre todo de prevenir. La vida es hermosa, la vida tiene infinidad de oportunidades para todos, así que seamos entes de luz y, ¿verdad?, en los distintos escenarios en los que nos desenvolvamos. Así que Giselle, muchísimas gracias por esta actividad, muchísimas gracias por tu presentación maravillosa y muchas gracias. Valoramos mucho tu presencia en la tarde de hoy y confiamos que ha sido de gran valor para nuestra comunidad estudiantil. Que así sea. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Por último y no menos importante, gracias a todos los participantes, a todas las personas que comentaron, que trajeron a colación sus experiencias, sus dudas, sus preguntas. Ustedes son la razón del ser del Consejo de Estudiantes, así que gracias por darse cita en este día. Si algún compañero del Consejo desea hablar, este es el foro. Gracias a todos y a todas. Iraida, ¿querías comentar algo? Sí, discúlpeme, es que no pude apuntar el correo electrónico. ¿Podría por última vez dictarlo, por favor? Sí, claro. T de Tati, Ajá. B de bola, A, E, Z, 964, @sju.albisu.edu. Muchas gracias. Sí, a la orden. Bueno, pues si no hay más duda o preguntas, ¿verdad? Pues le agradecemos la oportunidad de que se hayan conectado y muy buenas tardes a todos. Cuídense. Buenas tardes, gracias a la doctora y gracias al consejo. Excelente trabajo. Muchas gracias, sí, gracias. Feliz tarde, buenas tardes. Gracias. Gracias, consejo. Gracias a la comunidad estudiantil. Gracias a Giselle. Feliz tarde.